La epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1 al 4. Título del sermón: la fe de los escogidos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Oramos. Señor eterno, Padre bendito y glorioso, tu palabra es palabra de verdad, palabra bendita y santa. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora, que la palabra tuya, Señor, compenetre profundamente en nuestras vidas, enseñándonos, marcando nuestra vida con un anhelo profundo de amarte cada día más, de buscar tu rostro, de mantener una vida de piedad que agrade, Señor, delante de tus ojos, y también logremos alcanzar buen testimonio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por favor, estén cómodos, tengan la onda. La epístola del apóstol San Pablo a Tito se registra aproximadamente entre los años 60 y 62 de nuestra era cristiana. Es una carta en el intervalo de la prisión que vive el apóstol San Pablo por la causa de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. La carta es una carta pastoral para la administración eclesiástica o la administración de la iglesia. Amén. Y en esta carta el apóstol Pablo a Tito, uno de sus discípulos y formados hombres de Dios en el camino del evangelio, y también en su momento considerado uno de aquellos líderes que son jóvenes, junto a Timoteo y otros líderes de la iglesia del primer siglo, que serán la segunda generación que oriente y dirija la iglesia del Señor en el siglo primero. Y eso nos llena de mucho gozo. ¿Por qué? Porque cuando Dios permite buenos maestros, entonces si tiene estudiantes probos, alcanzarán ser como sus maestros y superan también las líneas concedidas por los maestros para ser mejores. Ese es el resultado de una línea en la cual el ministerio de maestro, que lo tenía el apóstol San Pablo como apóstol de Jesucristo, maestro, pastor, profeta y evangelista, un ministerio muy completo. Y entonces en su formación está formando a Timoteo, joven predicador del evangelio, está formando a Tito a través de su palabra, la enseñanza. Y en aquellos días las cartas pastorales tanto a Timoteo y Tito nos muestran el interés de este gran apóstol para ir señalando el camino, la conducta, la forma y la manera de vivir la vida cristiana.
desde que él ingresa con la salutación para Tito en esta carta personal, nos está demostrando algunos caracteres de líneas cristianas que son muy importantes que nosotros también aprendamos todos. Pablo, cuando tenía que dirigirse a los creyentes de la iglesia, también hacía una defensa de su apostolado y defensa de su vida cristiana. Y no se determina como un señor dentro de la iglesia. Mire lo que dice en este capítulo 1: Pablo, siervo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos tener fama incluso en las cosas que hacemos con el Señor, no vamos a tener una actitud de amos ni una actitud de señores. Tenemos que tener una conducta de siervos. La palabra siervo para el mundo actual evangélico es una palabra bonita, una palabra importante, una palabra en la cual tiene relieve cristiano evangélico. Mi siervo, llegó mi siervo. Y lo que sucede es que llegó mi siervo y lo atendemos. En aquellos días la palabra naturalmente que se utiliza aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿sabe cuál es? Es esclavo. En los orígenes de la escritura bíblica, la palabra que se utiliza es esclavo. Y ahí cuando ya hablamos de esclavo, entonces ¿quién puede determinarse como un esclavo? Un esclavo tiene amos, tiene un amo que lo gobierna. Un esclavo es aquel que no descansa. Un esclavo es a quien se le ordena mandatos que tiene que obedecer hasta que los cumpla cabalmente, y si no los cumple entonces tiene problemas. Ese es un siervo. Entonces, por favor, revise lo que nosotros tenemos que aprender en la conducta cristiana. Como cristianos tampoco podemos ser señores ni amos, tenemos que ser siervos. Y queridos hermanos que estamos aquí todos reunidos en este templo y a través de las redes sociales, sabe que cuando cumplimos nuestra conducta de siervos, entonces vamos a tener una vida victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque deponemos nuestra actitud, nuestro yo, nuestro ego, que puede estar haciéndonos mucho daño. Incluso, por favor, cuando se habla de ser siervos, nosotros le decimos a Él Señor. Los cristianos estamos diciéndole continuamente Señor, Señor. Pero la palabra Señor no es una palabra solamente elegante y bonita. Si nosotros, usted y yo, le decimos en nuestra oración Señor, le estamos diciendo tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Y quien le esté diciendo Señor está dispuesto a que se haga la voluntad de su Señor y de su dueño. El Señor Jesucristo habló al respecto y dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Hermanos y hermanas, creo que tenemos serias dificultades con nuestras vidas para no alcanzar las bendiciones que Dios quiere concedernos a nosotros. ¿Y sabe por qué es? Porque nuestra actitud es de amos y no de siervos. No obedecemos, no tomamos una actitud de respeto con la palabra de Dios, no tomamos la dirección del Espíritu Santo, que es Él el que gobierna nuestras vidas. Aún el modelo de oración del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. ¿Por qué dice hágase tu voluntad? Porque Él es el dueño, no nosotros. Pero como nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, cambiamos el orden de la oración. Y al cambiar el orden de la oración, cambiamos la dirección de la vida de nosotros. Que Dios nos ayude a tomar una actitud más de siervos
y no de amos y no de dueños. Y no importa a qué nos llamó el Señor. Pablo es llamado a ser apóstol. Algunos creen que el apostolado es un título honorífico, un título importante. Hacemos categorizaciones entre los títulos, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y como la lista de Pablo a los Efesios nos está señalando que es apóstoles los que menciona primero, dice, son los más importantes. Ellos son las autoridades. El apóstol es lo más grande que hay. Después los otros se van acomodando en esa jerarquía. No es una jerarquía de autoridad, es una jerarquía de funciones para la gloria de Dios. Es lo que hacemos cuando somos siervos y le servimos al Todopoderoso. Un siervo apóstol significa un misionero itinerante, que el Espíritu Santo le dice, vaya ya, porque la palabra allí, y luego va para el otro lugar y enseñe y evangelice y pastoree y exhorte con toda paciencia y doctrina, cumpla su ministerio como apóstol. Eso es el apostolado que el Señor eterno Dios nos concede para que la iglesia lo tenga y sea edificada conforme su palabra gloriosa. Démosle alabanzas a Él con todo el corazón, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a Él. Gloria a Dios. Por eso Pablo está diciendo, siervo de Dios, soy un esclavo de Dios. Y mire lo que le acabé de decir, y apóstol de Jesucristo. El apostolado es el desempeño de los otros ministerios. Un apóstol o un misionero itinerante cumple la función de pastor porque pastorea. También es maestro porque enseña. También es evangelista porque sale y proclama el mensaje del evangelio. Pero también es profeta porque tiene que enseñar y exhortar con la palabra del Señor, espiritualmente, con valores éticos, con valores morales. Entonces el apostolado es un ministerio completo de alguien que, siendo un misionero, tiene que desempeñarse en diferentes áreas. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de Dios. Y teniendo esa categoría de vida cristiana, ese ejemplo de vida y esos desempeños que él está cumpliendo, dice, solo soy siervo, no soy un amo. De allí que sus cartas están direccionadas para que cuando aconseja a los pastores Timoteo, Tito y también a los hermanos pastores ancianos de la iglesia del primer siglo, le dice, cuidado, van a gobernar la iglesia como si fueran amos, como si fueran señores. La iglesia no nos pertenece a los ancianos pastores. La iglesia tiene un dueño y el dueño es Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Solamente los cargos son funciones administrativas. Eso es lo que enseña en esta carta el apóstol San Pablo. Soy un siervo, y aunque tengo diferentes funciones, todo lo hago para la gloria y la honra de Él. Así que Tito, aprenda eso. Aprenda, Tito, que cada vez que usted va creciendo en las cosas de Dios, humildad y sencillez. Corazón humilde, porque en la humildad está la grandeza del Dios eterno. Porque en los más humildes se deja ver el poder de Dios. Dele alabanza al Señor. Porque con humildad se crece, porque con humildad se desarrolla, porque con humildad se llega lejos en el nombre poderoso de Jesús. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. La palabra que utiliza Pablo como escogidos de Dios la usó también en la carta a los hermanos en Éfeso. Y allí viene una situación que es necesario que aprendamos todos. ¿Acaso que Dios tiene unos escogidos y otros no los escoge? Y la respuesta es, el evangelio es una proclama para salvación a toda la humanidad. Todos pueden tomar decisión de ser escogidos por Dios, porque hay un evangelio a todo el mundo. Predíquenle a todo el mundo, enséñenles a todo el mundo. El que crea
no es obligado. El que acepte que tu mensaje que le predicas es la verdad y se haga bautizar, el tal será salvo. El que no quiera aceptar que esa es la palabra de verdad, ese es problema de él. Pero yo estoy diciendo que todos sean salvos. Mi deseo es que todos se salven. Los escogidos de Dios están en el llamado de parte del Evangelio para que todos seamos salvos. Dele aplausos a él en el nombre glorioso de Dios. La fe de los escogidos de Dios. Fe es en lo que creemos. Fe es en lo que creemos y aceptamos como verdad. De allí que la palabra de fe es epistes, en el griego quiere decir conjunto de conocimientos que los aceptamos como verdad. Esa es la fe. Fe de los escogidos es el Evangelio, la fe de Jesús, la fe del nombre poderoso. Aceptamos que Jesús es el único Dios. ¿Quién dice amén? Aceptamos que en Jesús hay salvación y perdón de pecados. Aceptamos que en su nombre tenemos que ser bautizados. Aceptamos que es necesario recibir el poder del Espíritu Santo en la manifestación de su Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, en la recepción del don del Espíritu Santo, en la manifestación de su poder, de su grandeza y de su gloria, en el bautismo del Espíritu Santo, o sea, en la manifestación del carácter de Cristo para con el creyente o su iglesia. Y que cuando somos bautizados con el poder del Espíritu Santo, recibimos poder, recibimos autoridad. Y que la vida de un creyente bautizado con el poder del Espíritu Santo es diferente. Que somos bautizados en agua, sí, pero que necesitamos ser confirmados con el poder del Espíritu Santo. Y que cuando somos llenos del Espíritu Santo, pertenecemos a una iglesia que se mueve por el poder del Espíritu Santo. Que todo se hace por su poder y por su gracia, y sentimos algo sobrenatural y glorioso. Claro que es sobrenatural y glorioso. A esta iglesia no lo mueven las autoridades administrativas de una iglesia como personas. Lo mueve el poder del Espíritu Santo a través del ministerio pastoral y las autoridades. Que estemos siempre dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo a Tito. Tito, si te vas a formar como un obispo de la iglesia, tú tienes que saber, Tito, tienes que entender, Tito, que por encima de nosotros está el eterno Dios, Señor, Dios todopoderoso. Y que esta fe es la fe que le enseñamos a todos los escogidos de Dios, de acuerdo al conocimiento de la verdad que está en Jesucristo. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. A Tito se le dice: Tito, esta fe enseña de la esperanza de la vida eterna. Esta fe enseña de la esperanza de la vida eterna. Pablo dice: si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana también nuestra fe. ¿Para qué predicar si Jesucristo no hubiese resucitado? Pero Él resucitó. Él es la primicia de los que durmieron. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el grande. Él es el santo. Sí, Él está resucitado. Pablo dice: a mí me habló camino a Damasco. Él mismo me habló. Y por eso yo creo que Jesucristo vive. Vive. 400 dan como testimonio de que lo vieron, lo oyeron. En esos 40 días de la resurrección, Jesús se apareció a uno, se apareció a otro, se apareció a las damas, a los jóvenes, a los adultos mayores. Se les aparecía, desaparecía. ¿Sabe para qué? Para confirmar en esos 40 días la doctrina fundamental del cristianismo. ¿Sabe cuál es la doctrina fundamental del cristianismo? La enseñanza de fe
fe que Él ha resucitado. Y como Él resucitó, nosotros también, cuando lleguemos al sepulcro, también nos levantaremos. El sepulcro no es nuestro último lugar. El sepulcro es para descansar, para dormir. Y de allí, cuando escuchemos la voz de trompeta de Dios, seremos resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos con Él en las nubes, mirándolo al resucitado, y nosotros también resucitados. Él es la primicia y nosotros los que vamos a ser levantados. ¿Sabe por qué este evangelio nadie lo puede sacar del camino? A este evangelio lo han querido sepultar. A este evangelio han querido, con sus amenazas, destruir los creyentes en estos 2000 años, pero no se puede, no se puede, porque el mensaje medular del evangelio es la esperanza de la vida eterna. Dele la gloria a Dios. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Por eso es que perseveramos. Por eso es que tenemos que decir: yo tengo que mejorar la vida. Aún cuando tenemos dificultades, decimos: Padre, perdóname. Padre, cámbiame. Padre, ayúdame. ¿Por qué? Porque sabemos que si morimos, ahí no se acaba todo. No, allí es un escenario hacia la eternidad. Pero queremos ir hacia el sepulcro victoriosos, triunfantes, para que cuando estemos en el sepulcro nadie nos esté diciendo: qué pena con él, qué pena con aquella, estaba en el camino, retrocedió, se volvió. Y la Biblia dice: si retrocediere, no agradará mi alma. Al Señor le gusta los que avanzamos, al Señor le gusta los que caminamos, al Señor le agrada los que perseveramos. No importa las dificultades, no importa lo que tenemos en el camino, avancemos, avancemos. La vida eterna es la promesa de este evangelio para los escogidos de Dios. Esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así como nuestro corazón se goza en esta noche, Pablo tocaba el corazón de su discípulo Tito, y Tito despertaba, estaba formándose un futuro obispo, porque lo que lees después en el versículo número 5, requisito de ancianos y obispos. Pablo estaba formando el futuro obispo de Creta. Le estaba diciendo: tú vas a tener, Tito, responsabilidad de cuidar otros ancianos pastores. Pero para cuidar otros ancianos pastores, tu corazón tiene que estar firme en el mensaje de la vida eterna. Tu corazón tiene que conocer, Tito. Tienes que saber que estas promesas que tenemos las prometió el que tiene la verdad. Porque Jesús hablaba y decía: la verdad os digo, la verdad os digo. Mi palabra es palabra de verdad. Jesús se identificó y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús no miente, Él no puede mentir. Si Él te dijo que hay vida eterna, es porque hay vida eterna. Y esta promesa lo hizo antes del principio, porque Jesús es Dios, Alfa y Omega, principio y fin. Él es el Todopoderoso, Él es el Dios maravilloso, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Pablo se identifica en la línea de la unicidad. Pablo es un creyente monoteísta, cree en un solo Dios. Pablo es un creyente unicista, cree que aquel único Dios se manifestó en carne como Hijo, como Salvador y como Cristo. Y él dice: a mí se me encomendó esa palabra, la palabra de verdad, de enseñarle al mundo gentil. Y cuando tengo que ir en mis viajes, busco primero una sinagoga, porque voy primero a los míos, porque el mandato del Señor es: vayan,
por Judea, vayan por Judea. Y Pablo entiende, esa es mi etnia, la etnia hebrea, ese es mi pueblo, tengo que ir a ellos. Pero cuando en las sinagogas, vete de aquí, salte de aquí, estás hablando unos nuevos términos llamados del cristianismo, vete, anda, háblales en otros. No, estás hablando de la resurrección, otro día te oiremos, le decían filósofos griegos, vete de aquí. Pero las multitudes que recibían la palabra de Dios eran confirmados en el evangelio. Y entonces dice, hay que orar por los escogidos de Dios, porque a través de la palabra muchos se añaden a la iglesia del Señor y son salvos. Por eso Pablo está hablándole a Tito: Tito, tenemos que llevar esta palabra, es el mandato del Señor. Y lo hermoso de Pablo, le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo lo reconoce, dice, sabes, Tito, como discípulo, cuando te escucho hablar, cuando te escucho predicar, como aconsejas, me doy cuenta que la enseñanza está en el corazón tuyo, que eres un verdadero hijo. Para decirle verdadero hijo, lo reconoce como un discípulo aplicado, como un discípulo que ama la palabra, como un discípulo que va creciendo. Y Pablo le da gusto verlo cómo desarrolla el cristianismo, y está a punto de convertirse, según los textos que vienen, en el ungido episcopo, que quiere decir episcopos, que quiere decir obispos. En el griego es obispo. Y un obispo es un pastor que tiene el cuidado de otros pastores. ¿Qué le parece? Así que entonces Pablo se pone muy contento y dice, verdadero hijo en la común fe. Lo que tú enseñas, yo lo enseño como tu maestro. Lo que yo enseño como maestro del cristianismo, tú también lo haces. Eres realmente un hijo espiritual, eres un discípulo que hace las cosas correctas. Tú eres parte de esta común fe y de la gracia, de la misericordia y de la paz que un Dios Padre glorioso y eterno ha manifestado en nuestros corazones. Y cuando tiene que hablar del Dios Padre, está hablando de este Dios maravilloso como creador. Y cuando dice y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, no está presentando una dualidad, no, lo que está diciendo es, este Dios Padre maravilloso y santo se manifestó como hijo en la tierra, y al manifestarse como hijo es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, como el Padre que es espíritu, siendo espíritu, no podía llegar a una cruz del Calvario y dar su vida en rescate por la humanidad. Entonces Dios, que es espíritu, Dios que es palabra, verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, nos enseñó su palabra. Por predicar su palabra fue perseguido, por predicar su palabra le tuvieron envidia, celo, le levantaron contiendas, le levantaron murmuraciones. Y en 3 años y medio el Mesías, el Cristo, el Salvador, Jesús, dividió la historia de la humanidad para que los registros históricos hablen que Jesús no es mito, Jesús no es cuento, Jesús no es fábula, Jesús es real, es historia real. Jesús es real. Antes de Cristo y después de Cristo, Él es verdad. Murió en la cruz del Calvario, y al morir en la cruz del Calvario lo guardaron en una tumba nueva. Pero al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó y se levantó por encima de todos los cielos, llenándolo todo. Y Jesús en esa posición hermosa dice: yo tengo las llaves del imperio y de la muerte. Así que si yo tengo las llaves del imperio y de la muerte,
¿quién contra mi iglesia? Así la amenace, así le digan lo que le digan a todos mis hijos, los escogidos. Nada los quitará de mi mano si ellos se mantienen fieles y firmes. Nadie me los podrá quitar de mi mano. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo tengo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¡Qué Señor Jesús tan hermoso! Por eso Pablo le dice: Tito, Él es el Señor, Él es el dueño. Tito, servirle a Él es servirle al Padre eterno. Tito, servirle a Él es tener su gracia, su charisma. Todo, Tito, es por su gracia. Somos lo que somos, Tito, por su gracia. Somos escogidos por Él, porque es por su gracia, su misericordia y su paz. Tito, servirle a Dios es lo más grande y hermoso que hay en el corazón de cada uno de nosotros. La iglesia tiene esa bendición de ser la iglesia que con su servicio ama al Señor, predica su palabra, le sirve al Señor, y la iglesia es bendecida. La iglesia es bendecida. Él es nuestro Salvador. Esta es la fe que predicamos. El corazón se regocija. Jesús el Señor está en esta noche, y al estar en esta noche dice: quiero seguir formando a jóvenes para la vida de santidad. Jóvenes y señoritas dispuestas a servirle con todo el corazón a Él, para que el Dios eterno a través de los salmos diga: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Quien se levanta de su asiento y viene al altar y le dice: Señor, yo quiero servirte como siervo, no como amo. Humildad, sencillez. En el altar, humildad y sencillez. No como dueño, sino como siervo. A la orden, Señor, usted diga y yo obedezco. A la orden, diga qué es lo que tengo que hacer. Diga lo que tengo que hacer, Señor. Vente al altar, joven y señorita. Vente con tu vida. Y al doblar rodillas, no como amos, sino como siervos ante Él. Amigo, recibe a Jesucristo como tu Salvador personal y deja de ser amo de tu vida, Señor de tu vida. Por eso no ha funcionado en ti el cambio de vida, porque tu actitud es la de amo, y así no funciona. Para tener el milagro de parte de Dios en un cambio fundamental de la vida, hay que tener una actitud de siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Tito, recuerda eso. No somos amos, somos siervos, esclavos al servicio de Dios, para poder enseñar una fe de los escogidos. La fe de los escogidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Levante esas manos, recibe la gloria de Dios, recibe un corazón de siervo y de sierva. Comprometámonos con Él en esta hora, diciéndole: Padre, qué bueno que eres. Tu palabra es bendita, tu palabra alegra el corazón. Sí, Señor. Sí, Señor. Tito, formado por el maestro Pablo, llegó a ser un obispo de la iglesia en Creta, muy importante, muy sabio, muy entendido, muy bien ubicado en su ministerio. ¿Por qué? Porque su maestro le dijo: corazón de siervo, Tito, no de grandeza. Corazón humilde, Tito, no de grandeza. Es el sello particular de servirle a Dios con todo el corazón y de recibir muchas bendiciones de parte de Él. En el nombre de Jesús, recibe bendición, recibe poder del Espíritu Santo, recibe la grandeza de Dios
y amémoslo a Él con todo el corazón como escogidos de Dios. Amén y amén.